El ejercicio, digamos, lo que pretende es, obviamente no vamos digamos, a dar las soluciones definitivas, ni mucho menos, ni siquiera probablemente nos acerquemos a un diagnóstico real, pero lo que pretende es llamar la atención de la imperiosa necesidad como gremio de electrofisiología de empezar a entender un poco más nuestros mercados, empezar a entender un poco más cuáles son las limitantes que regionalmente tenemos en la práctica de la electrofisiología, cómo varían de un sitio a otro y qué potenciales soluciones podemos encontrar que sean comunes a todos los países, a todas las regiones, independientemente de que tengamos sistemas de salud diferentes. Y yo quiero empezar por mostrar este slide que rápidamente se lo resumo, es básicamente la evolución de la electrofisiología para recordar que nuestro campo es relativamente de evolución reciente. Si tenemos en cuenta que básicamente en los últimos 20 o 30 años es que aparecieron técnicas y tecnologías que nos permitieron tratar pacientes con falla cardíaca, con fibrilación auricular, prevención de muerte súbita y que entre otras fue lo que le dio el impulso a la electrofisiología moderna, ¿no es cierto? En el sentido de que podemos tratar con las patologías de la más alta carga para los sistemas de salud. Y eso es lo primero y fundamental que yo creo nos debe ubicar en qué escenario estamos. Porque pienso yo que cuando hacemos conciencia de lo que estamos tratando y cuando hacemos conciencia al público general, a la población de general, de lo que podemos tratar, creo que podemos allanar ese camino con las instituciones, con los sistemas de salud que nos faciliten nuestra práctica. Ahora bien, datos en Latinoamérica acerca de cuáles son las variaciones regionales en la práctica de la electrofisiología, desafortunadamente son muy pocos, hay apenas algunos registros en temas de dispositivos, este registro reciente del doctor Keegan, quien desafortunadamente no pudo asistir, en ablación, que nos ilustran lo que sospechamos, básicamente que los laboratorios estamos haciendo cosas diferentes unos con otros, con dotaciones diferentes, pero digamos un documento que nos permita entender dificultades en la práctica, potenciales soluciones, no hay, evidentemente, y esa es lo que queremos, abrir el espacio y el camino de que se generen a través probablemente de las sociedades científicas este tipo de estudios. Ahora, curiosamente, no hay en la literatura médica documentos disponibles que nos acerquen un poco al análisis de mercado, pero sí existen reportes muy detallados y muy cuidadosos, básicamente dirigidos a la industria y seguramente pagos por la industria, en donde se analiza al detalle el desarrollo del mercado latinoamericano. Desafortunadamente, estos son documentos que se pueden bajar por internet, pero cuestan todo lo que quieran, es decir, el costo es supremamente alto. Pero es muy llamativo cómo en este reporte se habla para el 2015, que analiza el mercado en ablación, cómo el mercado latinoamericano en mapeo de ablación se espera que crezca fuertemente hasta el 2023, generando significativas ganancias para la industria, pero ya hacen un llamado de atención de que a pesar de que se espera este gran crecimiento, las oportunidades de ese crecimiento van a ser sustancialmente diferentes entre países y entre regiones. Y eso, de eso es lo que se trata, de cómo podemos entender cuáles son esas diferencias y cómo homogenizar el crecimiento regionalmente. Entonces, digamos que para entender este ejercicio yo les propongo que pensemos, digamos, en un modelo que es aplicable en general a cualquier sistema de salud, que básicamente digamos, contempla 4 actores primordiales cuando quieres implementar alguna línea, cuando quieres desarrollar mercado, cuando quieres montar un nuevo servicio de electrofisiología, y que son 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos es relativo al sistema de salud. El sistema de salud tiene alguna necesidad, decide dentro de sus prioridades impulsar alguna línea. El segundo son las instituciones, una institución que quiera, bien sea por obligación del mismo sistema de salud, implementar líneas fuertes en electrofisiología, programas de resincronización, de ablación de fibrilación auricular, o es una decisión propia de una institución que quiere competir en el mercado porque es un sistema, digámoslo así, de manejo de recursos más privatizado. El tercer actor importante son las compañías que venden insumos, que tienen capacidad de inversión para hacer educación continuada
para colocar equipos en comodato, etcétera. Y el cuarto, por supuesto, siempre será el grupo asistencial. Un grupo asistencial que tenga algún grado de motivación, que sea un grupo de hecho, etcétera. Cuando los cuatro aspectos se alinean es que generalmente se pueden implementar programas de largo aliento. Y por supuesto, esos cuatro actores siempre pues tienen, digamos, objetivos en común. El objetivo en común generalmente es los resultados clínicos, cómo obtener los mejores resultados clínicos, pero hoy en día cada vez hablamos, y la industria habla, y los administradores hablan, de cómo generar valor. Porque valor para nosotros es que el paciente vaya bien, que no tenga recurrencia rítmica, etcétera. Pero el valor para el gobierno, para el sistema de salud, es probablemente cuántos días de trabajo útil salvé, por ejemplo, ¿no es cierto? Para la compañía generar valor puede ser similar, pero también pues cuánto estoy vendiendo. Para el grupo asistencial, cuánto estoy creciendo, cuánto crezco en mis volúmenes, puedo tener algún ingreso mayor de esto, etcétera. La clave es que donde empiezan a confluir las cosas es que esos cuatro actores, cuando se alinean y deciden impulsar proyectos en electrofisiología, pues tienen que tomar decisiones. La primera de ellas es cuál es la tecnología adecuada que necesito para lograr la generación de valor de la cual estoy hablando. Y generalmente esa inversión, dependiendo del sistema, es de dominio estatal o es de dominio privado, como en nuestro caso, por ejemplo. Y implementar tecnología además van de la mano con desarrollar programas educativos de alto nivel para hacer una indicación óptima y un uso óptimo de estas nuevas tecnologías y poder generar valor. Por supuesto, también estos modelos incluyen la necesidad de hacer un análisis de resultados, pero de resultados propios. Eso fue parte del ejercicio esta mañana. ¿Dónde están mis complicaciones más frecuentes y cómo las impacto? ¿Cómo está mi eficacia comparada con referentes? Pero que requiere, obviamente, recolección y análisis de datos. Y finalmente hay dos aspectos importantes que el modelo debe implementar. Uno es cómo hago más eficientemente mi trabajo y cómo genero sostenibilidad financiera en mi proyecto. Y que va de la mano con tener buenos resultados, ser eficiente, poder captar y hacer más volúmenes para asegurar una alta experiencia y la resolución de diversos grados de complejidad. Eso es lo que completa básicamente los esquemas que hoy en día pues, son de uso general y es la forma como pensamos cuando vamos a implementar alguna nueva línea. Ahora, mi pregunta entonces para los panelistas, para entender un poco las variaciones regionales es basados en este modelo. Y la primera pregunta que yo les haría, y necesito micrófonos para los panelistas, es en su país, ¿cuáles consideran ustedes, cuáles son las variaciones regionales en cuanto a los obstáculos relacionados con el sistema de salud para la práctica de electrofisiología? ¿Cuáles son los obstáculos propios del sistema de salud, por ejemplo, en Brasil, en México, en Colombia? Recordando que generalmente hay dos sistemas de salud. Primero hay que entender que los recursos son públicos siempre, todos trabajamos, ponemos recursos al sistema, pero la clave, lo que diferencia dos sistemas es quién administra el recurso público. En Colombia, la administración del recurso público es privatizada, lo hacen empresas privadas que el gobierno permite que administren esos recursos e instituciones privadas como nosotros hacemos esos procedimientos y contratamos con esos administradores privados. Los sistemas que generalmente consideramos públicos, el recurso sigue siendo público, pero el que administra es el Estado, ¿no es cierto? Son, digamos, la seguridad social, recursos estatales, etc. Entonces, Guillermo, en tu región, en Brasil, por ejemplo, respecto al sistema de salud que hasta donde yo tengo entendido es un sistema que maneja los recursos centralizados en el Estado, si no estoy mal, el manejo del recurso no es privatizado, el manejo es predominantemente estatal. ¿Cuál consideras tú son las barreras y las ventajas del mismo sistema respecto a cobertura de la población por el sistema y respecto a la posibilidad de que la población tenga acceso a procedimientos especializados de alto costo? Bien, en Brasil nós temos dos sistemas, um sistema público de salud que atende a aproximadamente 60% a 70% da população.
E temos um sistema privado de saúde que atende 30%, 40% da população, por exemplo, em São Paulo, que é um estado muito rico em Brasil. No sistema público, nós não temos dinheiro, né? Não temos plata para fazer muitos procedimentos. Por exemplo, não temos catéteres irrigados no sistema público, solamente 4 ou 8 milímetros para hacer fibrilação auricular. Não temos também ecocardiograma intracardíaco, não temos AIS. E em relação aos dispositivos implantáveis, não podemos implantar desfibriladores para prevenção primária pelo sistema público. Então, temos muitas dificuldades para atender essa grande parte da população. Por outro lado, pelo sistema privado, temos duas escalas, né? Temos um sistema privado muito rico, não? Que podes fazer tudo. Tens o que quiseres, tu consegues. AIS, Carto, Contact Force, o que você quiser. Mas a grande parte do sistema privado também é relativamente pobre, é muito limitado. Então, temos que trabalhar bastante para melhorar. Digamos que la cobertura es importante, 70% de cobertura es muy bueno. Entre otras, en Colombia, cuando el sistema, el manejo del recurso era público, estatal, la cobertura era alrededor del 40 y pico %, tal vez Miguel, si tiene algún dato diferente me corrige. Cuando el manejo del recurso público se hizo privado, por empresas privadas, la cobertura hoy en día ha aumentado casi al 90 y pico %. Pero 70% un sistema público de cobertura público, es bueno. Não, porque em Brasil todos têm direito ao sistema público. A cobertura é universal. Então, a grande maioria das pessoas não tem acesso ao sistema público. Não atende a todos. É a grande limitação. Santiago, en México, ¿tú podrías hacer algún comentario al respecto? Sistema, cobertura, acceso. Sí, en México el sistema de salud es muy complejo porque el sistema público tiene 3 entidades muy grandes que abarcan entre el 50 y 55% de la población. Esos 3 sistemas son seguridad social, es decir, trabajador cuyo patrono paga una cuota a la seguridad social para que ese trabajador y su familia directa esté cubierto. La seguridad social de los trabajadores del Estado, es decir, de los que trabajan directamente para el Estado, el burócrata, ¿no? Igual el Estado paga la cuota para ese trabajador y está cubierto él y su familia directa en sus necesidades de salud. Y la tercera rama del sistema público es la que la propia Secretaría de Salud le da a los que quedan fuera de ese esquema, o sea, todo aquel que no es empleado o que no tiene un trabajo que cotiza en el Seguro Social, ¿no? Y representa un grupo muy grande en donde se encuentran los institutos nacionales de salud. Entonces, en la seguridad social, el paciente está fully covered, ¿no? O sea, supuestamente está cubierto al 100% para cualquier tipo de eventualidad médica, lo cual no es al 100% cierto porque por presupuesto pues te dan 20 desfibriladores al año y haz con ellos lo que quieras para una población de 20 millones de habitantes, ¿no? Bien. Lo que está regido por la Secretaría de Salud es solamente subsidio a los costos médicos y de hospitalización. Todo material protésico que vayas a emplear tiene que ser pagado por el paciente. Entonces, el catéter de Carto tiene que ser pagado por el paciente, pero estás hablando de campesinos indigentes, de gente sumamente pobre, ¿no? Sí. Entonces, para pagar un marcapaso o un desfibrilador, pues es toda su vida de trabajo. Sí. Entonces, esa gente está muy limitada, aunque alcancen a llegar al Instituto Nacional de Salud, que es supuestamente la norma en academia para la especialidad. Y por último está el sistema privado, en el que meterías al resto, 25-30% de la población, en donde solo tienen cobertura de seguro de gastos médicos privados 10%. Bien.
Entonces, realmente tienes un sistema de salud muy complejo que deja descubierto a mucha población y que dependiendo de donde tú te muevas, tienes que ir cambiando tu actitud y tus estrategias de manejo para poder ayudar a solucionar el problema de ese paciente. Digamos que lo que estamos viendo en común por ahora es que, digamos, los sistemas en donde la administración del recurso público es pública o estatal, digamos, dan una cobertura amplia por lo que entiendo, pero otra cosa es, me regresan al computador, por favor, y pueda que el paciente tenga acceso, me imagino que habrán filas largas de procedimientos acumulados porque está todo centralizado, es además el flujo de recursos, ¿no es cierto? Es decir, el flujo de recursos que generalmente estatalmente es pulsátil, es decir, viene la licitación, viene grandes recursos, los gastas rápidamente y después te quedas un periodo de tiempo sin cardiodesfibriladores, sin catéteres, etcétera, y más con un tema de que los pacientes tienen que hacer copagos a muy altos costos. En Argentina, doctor Escasuso nos puede definir si la situación es similar o si hay algo diferente. No, la realidad que es muy similar o se parece mucho a lo de México porque está la atención pública, que son los que no tienen recursos porque no tienen trabajo y lo cubre el Estado, y los que trabajan y tienen su obra social, que sería su seguro de salud. Y después está la parte privada, que debe ser 25% de la población en general. Y lo mismo, pero me parece que lo más grave es que, ¿por qué pasa esto siempre en el lado público o en la parte pública? Que es porque no hay políticas o programas de salud, o sea, no sabemos en qué prioridad o en qué escalón de prioridad está esto, si es mejor hacer la ablación que no, que es más barato, que es más beneficioso. No tienen ningún tipo de análisis, De acuerdo. y entonces directamente no hacen nada y es muy difícil sentarse a hablar con ellos porque no registran el problema de la fibrilación auricular, como la prevención de ACV y como tantos otros temas. Perfecto. Yo voy a hacer un resumen y luego me gustaría escuchar la opinión del doctor Mauricio Duque, pues porque está en Colombia y nuestro modelo, repito, la administración del recurso público es mayoritariamente privada. Entonces, si alguien está en desacuerdo, por favor levanta la mano para ir avanzando un poco más, pero digamos, en los sistemas de salud donde la administración del recurso es estatal o público, digamos que en principio hay cobertura, pero el acceso es difícil por filas largas de procedimientos acumulados, dado que los procedimientos pueda que estén centralizados en grandes hospitales, pero unos, cardiovasculares o no, el flujo de los recursos es pulsátil, el control de la red hospitalaria en un sistema así, de la red hospitalaria es estatal, es decir, el Estado decide cuáles hospitales son predominantemente cardiovasculares, en qué regiones están, cuántos son y decide cómo organizar, me imagino, el flujo de pacientes y el flujo de recursos allá. Es decir, la priorización está en el Estado, pero no está en el paciente, no está en el médico tampoco, ni está en las instituciones que prestan los servicios, sino básicamente siguen lineamientos estatales, ¿no es cierto? Ahora, bajo esa premisa, quisiéramos entender cuál es el estímulo que mueve el sistema donde el manejo del recurso es público, porque lo que tengo entendido, como todo sistema público, es que tienes una licitación, te asignan un recurso. Y si no lo gastaste porque eres eficiente, estás pensando voy a ahorrar, pues probablemente seas castigado el siguiente año. Si estás ahorrando es porque no necesitas tanta plata, entonces te mando menos después. Porque si es así, pues por favor corríjanme. Es decir, el estímulo en la parte de manejo privado, pues ya no lo va a mencionar el doctor Duque, pero si en la parte privada es así, digamos, el estímulo no es de ahorro, ¿el estímulo cuál es? ¿El estímulo es de eficacia, de bajas complicaciones, o el estímulo simplemente no existe y es un direccionamiento y lo siguieron y ya? Por favor, doctor Robledo. Mira, en México habemos hijos pródigos, sabemos hijos que no los quiere el gobierno, o sea, habemos de todos. Ejemplo, lo que representa el doctor Nava son los que no tienen, ¿sí? Lo que representamos nosotros, nuestro centro de salud o nuestro sistema de salud, que es el ISSSTE, son los que tienen, ¿sí? ¿Te refieres a pacientes o a la institución? A dinero. Pero ¿quién tiene? Apoyo. Ya. Al Perfecto. gobierno. Al gobierno. ¿Sí? Ya. Gobierno, o sea, no es parejo el apoyo para unos y para otros. Ahorita te puedo dejar un ejemplo.
Nosotros ahorita, el sistema de salud, donde estamos en el ISSSTE, una angioplastía cuesta igual que un privado. O sea, se paga al proveedor igual que un privado. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, el doctor Nava va a hacer una angioplastía, híjole, tienen que batallar y no están poniendo el estén adecuado, en fin. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? Es que tenemos, y todavía tenemos otra población que es más privilegiada, que es, por ejemplo, petróleos mexicanos, ¿sí? Que tienes un sistema de salud que todavía tiene mucho más apoyo. Entonces, el sistema de salud que tenemos nosotros es totalmente desigual, no hay una homogeneidad. ¿Qué lo empuja? Prácticamente no hay políticas de salud que tengan una orientación. Ahorita, de unos 4 meses para acá, se está hablando, y de hecho ya hay un piloto, en que los sistemas de salud que te decía el doctor Nava, los quieren hacer solamente unificar, hacer uno. ¿Cómo nos va a ir? No lo sabemos, porque si se repartiera el apoyo monetario para todos, a lo mejor no fuera bien. Ahora, o sea, México, yo creo que la mayor parte de los países latinoamericanos realmente no somos pobres, sino el problema es cómo se distribuye el producto. ¿Quién administra el recurso? Ese es el problema que tenemos, Sí. yo creo que la mayor parte de los En eso, latinoamericanos. doctor Robledo, la aclaración es clave porque los médicos, digamos, desprevenidamente decimos sistema público y privado, y la verdad es que en el mundo no hay un sistema privado totalmente. La mayoría son sistemas públicos, son recursos del trabajador. Otra cosa es quién administra el recurso, un privado o es el Estado, que esa es la gran diferencia. Y me da pie para preguntarle al doctor Mauricio Duque acerca de, desde el punto de vista de un sistema como el nuestro, donde mayoritariamente la administración del recurso público nuestro, los que aportamos, es privada, ¿cómo usted ve el tema de cobertura? ¿Cuáles son las barreras de acceso y de flujo de estos recursos y de toma de decisiones? ¿Qué estimula ese tipo de sistemas, a diferencia de los sistemas donde el manejo del recurso es público? Bueno, hay dificultades importantes porque de todas maneras, el pagador siempre es el gobierno en última instancia, pero las entidades privadas que manejan los dineros públicos son con ánimo de lucro. Entonces, siempre están en su trabajo tratando de recobrar dinero para ellos. Entonces, nos limitan en un momento dado mucho la posibilidad de hacer alta tecnología. Afortunadamente hay por parte del gobierno pues, y por parte de la ley hay otras maneras de tratar de llegar hasta allá, ¿no es cierto? Por tutelas o por CTCs en un momento dado, porque el CTC no lo va a pagar la entidad privada en que está administrando, sino que se lo pasa directamente al gobierno. Pero de todas formas, en todo este sistema, lo que uno ve es que hay una falta de oportunidad para los pacientes, y no porque no haya dinero en el sistema, eso es muy importante porque en Colombia hay muchísimo dinero en el sistema, sino porque hay una alta corrupción en el sistema. Entonces esa es la parte difícil de manejar. Para aclarar, digamos, en nuestro sistema, la decisión de a dónde va el paciente, ¿no es cierto?, lo que llamamos POS, que es, digamos, es donde está el recurso público de los que trabajamos y aportamos, ¿no es cierto? En principio, digamos, es un tema casi de oferta y demanda. Digamos, a diferencia del sistema de administración pública, donde dice, aquí estos hospitales son los de cardiovascular, usted va aquí porque es su región y decide los presupuestos, etcétera. En nuestro caso, el sistema permite que privados administren esos recursos, que es lo que se llaman EPS, y además permite que entidades privadas como Fundación Cardioinfantil presten atención a estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que quien decide qué quiere ser es la institución como la nuestra. Quiero ser de foco cardiovascular. Quien decide con quién quiere contratar es una decisión nuestra también. Nosotros definimos no tratar, por ejemplo, con los pacientes que llaman subsidiados, que son los que menos recurso económico tienen. Quien decide cómo se mueven los recursos y cómo es el pulso de esto, el flujo de recursos, es la institución misma.
supuestamente en una interacción entre médicos, etcétera, pero la verdad es que espero que no haya nadie administrativo acá, pero al final es la junta directiva la que toma esas decisiones. Entonces, mire dónde están los poderes de decisión de cómo se distribuye la red hospitalaria, cómo se disminuyen esos recursos y cómo se invierten, que ya nos está dejando diferencias regionales importantes. La clave del ejercicio es cómo en sistemas diferentes encontramos soluciones comunes. Luis, aquí un punto que estás tocando que creo que es fundamental y lo acabas de decir y no se comentó es ¿cuál es la motivación? O sea, ¿cuál es la motivación? Nosotros, por ejemplo, ha sido muy notorio el ejemplo colombiano, el boom que ha tenido la electrofisiología colombiana en los últimos 7 años, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Bueno, si tú tienes una administración de recursos privada en donde por procedimiento va a haber un fee, ¿no? Depende de ti y de tu motivación qué tanto haces y qué tanto trabajas para subir ese fee. Seguro. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es la motivación? Si tú trabajas en el sector público, yo recibo un sueldo fijo tal cual. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Si a mí me dieran un fee de $250 por procedimiento en mi hospital, $250 por una ablación de FEA, en una semana tengo mi sueldo mensual en la institución. En una semana cubro mi sueldo mensual de la institución. Entonces, tu motivación en una institución pública son 2-3 horas en la institución y vámonos a trabajar privado, porque de otra manera no puedes subsistir. Si quieres, Santiago, son 4 slides para discutir. En uno de esos se va a discutir forma de contratación, que evidentemente tiene que ver con sistema. Pero, digamos, hablando en genérico, ¿cuál es la oportunidad que tenemos en diferentes sistemas para que seamos más partícipes, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones? Es decir, ¿cómo se prioriza dentro de una institución pública de que necesitamos que electrofisiología resincronice más o menos? ¿O cómo nosotros influimos en una institución privada como estas? Necesitamos invertir en desarrollar más laboratorios, ¿no es cierto? Y digamos que parte de la propuesta es que tenemos que crear conciencia en la población general y también en los administradores, sea de lo público o lo privado, en lo que estamos manejando. Estamos manejando entidades absolutamente endémicas, prevalentes, que son una carga de salud impresionante, pero es lo que hay que enfocar a la gente en eso. Esa es la presión que podemos ejercer. Y es la misma presión para el sistema que se maneja privado como para el sistema que maneja el recurso estatalmente. Y ahí es donde los electrofisiólogos probablemente, digamos, tenemos que empujar un poco más. Tú te das cuenta, hay asociaciones de enfermedades raras de baja presentación, hacen una cantidad de ruido, recogen recursos, presionan socialmente a los políticos y nosotros que trabajamos con falla no somos capaces de presionar. Ahí hay una responsabilidad grande de las sociedades científicas y probablemente más allá de las sociedades por país, de una sociedad grande latinoamericana que tú representas, Guillermo, como es OLAS. Es donde todos podemos pegar un poco de esfuerzo, captar recursos y poder hacer ese tipo de presión. Miguel tiene un comentario. Gracias. Es un tema muy complejo, Luis, y lo felicito por plantear esta discusión. Pero es muy complejo y se está tocando temas de diferente índole. En Colombia, fundamentalmente la razón por la cual se disparó el uso de tecnologías adecuadamente aplicadas no fue un tema de cuál es el driver de los médicos, aunque tiene un elemento obviamente de mercado importante. El principal elemento es un elemento político que se trabajó desde hace mucho tiempo en el sistema de salud. Tiene que ver con que hoy en Colombia es el único país que por ley estatutaria en este momento la salud es un derecho fundamental por conexidad con la vida. En los demás sistemas de salud, la salud es un servicio. Y si es un servicio, el paciente tiene que pagar por él. En Colombia había un antecedente previo y era que era un servicio en la ley 100, pero existió una figura jurídica en la que la Corte apalancó los derechos del paciente y el paciente podía demandar al Estado para que le cubriera un servicio. Entonces, la razón por la cual nosotros pudimos empezar a colocar acá desfiladores y empezar con proyectos de alta complejidad era porque nosotros pedíamos el servicio, el sistema de salud lo negaba, el paciente iba al juez y le decía, mire, por tutela me voy a morir si no me pone un desfilador, el juez decía, tiene razón, el Estado debe pagar. Llevamos, digamos que más o menos con esa figura, 16 años.
Al principio, los primeros desfibriladores que pedíamos en el año 2000 se nos demoraban hasta 2 o 3 meses con el paciente hospitalizado. Hoy en día podemos implantar los desfibriladores el mismo día que se solicita el servicio. Pero es un tema político que es el primer elemento y es el más importante. Sí. 2 puntos más porque sé que el tiempo restringido que quiero dejarles en el ambiente importante y además porque han presentado el tema calidad como un elemento importantísimo del mercado en salud. El principal, ustedes pueden leer a Porter, les dejo de referencia a Michael Porter, no importa el tipo de sistema sanitario que exista en el mundo, si es público o privado, ¿sí? El problema es que el principal driver de los sistemas sanitarios es el precio, es la negociación de los aseguradores por el precio de un evento mínimo y no por la calidad ni los resultados en el paciente. Por tanto, lo que podemos hacer nosotros desde el punto de vista político sí es agremiarnos a través de las asociaciones, pero tenemos que empezar por 2 cosas fundamentales. Lo primero es que se fundamente la competitividad en el mercado en salud en calidad y no en precio. Es fundamental. Pero cuando uno habla de calidad, no quiere decir de altos precios, porque es que un centro de excelencia se caracteriza por tener desenlaces óptimos, pero al menor costo posible. Esa es la real definición de valor en salud. Y un último punto, tengan en cuenta que el 30%, y esto es en todos los sistemas sanitarios, de pronto más de Latinoamérica que en otros países desarrollados, pero el 30% se da en corrupción y el 30% es por desperdicios en sobreuso de las tecnologías. Entonces, miren, 2 elementos, calidad para competir y segundo, ¿qué estamos haciendo los especialistas para usar todas estas tecnologías de forma racional y costo efectiva? De hecho, de eso es lo que estamos hablando y recuerden que casi hoy en día que el lenguaje médico que está centrado en desenlaces clínicos tenemos que incorporarle generación de valor. Ese va a ser el lenguaje común para los administradores, los médicos, las compañías, etcétera. Y generación de valor es de lo que está refiriéndose Miguel, es ¿qué desenlaces clínicos estoy obteniendo yo? ¿A qué costo? Y probablemente el link entre sistemas son, nuevamente, digamos, lograr mayor presión e interacción con la sociedad y a través de las sociedades científicas para que se genere esa presión en el cambio en la administración pública o privada. Eso fue lo que pasó en Colombia, entre otras. Fue una decisión política, como lo dice Miguel, cansados de una mala cobertura, de muy malos resultados, más corrupción, ineficiencia, etcétera. Al final eso fue una decisión política, una votación en el país que llevó al cambio del sistema. De hecho, eso se conecta mucho, obviamente, lo que es el sistema de salud con la forma de contratación, que era lo que tú hablabas. Evidentemente, si tú ganas un sueldo que es bajo, además hagas 5, 10 o 20, ¿no es cierto? Pues eso tiene unas limitantes muy grandes en términos de crecimiento. Y eso es lo que lleva a que los modelos de manejo del recurso público estatal empujen al médico, ¿no es cierto?, a que esté una parte del tiempo en lo público y una parte en la privada, como dicen ustedes, en donde compensan un poco el ingreso, que obviamente es justo que todos defiendan, ¿no es cierto? En nuestros modelos, digamos, hay instituciones como esta que nos permiten estar todo el día acá. Es decir, nosotros llegamos 6 de la mañana, si es preciso hasta las 9 de la noche trabajamos, pero no es el común denominador. ¿Por qué? Porque hay otras instituciones donde, así sean de manejo de recurso privado, la prioridad pueda que no sea electrofisiología, pronto tiene otra prioridad, es cáncer, tiene sala 2 días a la semana nada más, etc. Digamos, esa toma de decisiones de cómo priorizan electrofisiología es en donde tenemos que trabajar con una presión bien hecha, basada en números, basada en epidemiología, en generación de valor y demás. Ahora, hablando de incentivos, digamos que hay un problema real con eso, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el incentivo de los sistemas donde el manejo del recurso es privado? ¿Cuál es el incentivo de esta institución? ¿Cuál es el incentivo de nosotros como médicos? Desprevenidamente se puede imaginar que el incentivo sea ganar más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el incentivo en el sector de manejo de recurso público? ¿No es cierto? ¿Cuál es? Es seguir el lineamiento que decide el Estado, etcétera. Ahí tenemos unas grandes diferencias, pero cuya conciliación será la generación de valor. Cuando el discurso se enfoca en eso, logramos encontrar vías comunes de desarrollos para los diferentes, digamos, tipos de sistemas. Si, digamos, la tarea, y evidentemente hay ejemplos claros como en Perú, la Seguridad Social de Perú está haciendo un intento, ¿no es cierto?, por convencer a la seguridad social de que de alguna manera tiene que pensar en la generación de valor, en cambiar las formas de contratación, mejorando los ingresos del personal médico, del personal de enfermería, etcétera, para lograr concentrar su recurso humano.
porque lo contrario, pierden el recurso humano la mitad del tiempo, el recurso humano entrenado. ¿Y a dónde lo mandan? A la privada, ¿no es cierto? Entonces pues, no tiene ningún sentido y las filas de pacientes esperando, etcétera, etcétera. Ahora, digamos que en cuanto a los obstáculos, digamos, en referencia a las compañías, digamos, Mauricio, ¿qué nos puedes transmitir tú, digamos, desde tu punto de vista de Brasil y en tu experiencia, cuáles pueden ser los obstáculos o virtudes que pueden tener la interacción con las compañías? ¿Cómo es esa interacción? ¿Quién decide o cómo interactúas tú para lograr el apoyo de inversión a proyectos tuyos, teniendo en mente que estás, por ejemplo, trabajando en INCOR, que es un hospital estatal y en el cual hay muchas restricciones de interacción directa con las compañías? Y lo comparamos con lo que es la interacción en nuestro medio, que es privatizado. O grande problema da relação público-privada, principalmente, eu creio que no mundo todo, mas na América Latina, é a corrupção. Então, no Brasil passa um momento muito tenso agora com o serviço jurídico do país, procurando pessoas de alto escalão até abaixo. Esse tipo de relacionamento público-privado sempre criou essa dificuldade de ter transparência nos relacionamentos. Eu creio que agora vai começar uma nova fase no Brasil de relações mais transparentes, onde realmente, porque é fato, a indústria necessita dos médicos, porque ganham dinheiro com produtos que os médicos utilizam. Nós outros necessitamos muito da indústria para que possam produzir aparatos que podemos oferecer tratamentos para os pacientes, e os pacientes, óbvio, ganham com isso. O problema é estabelecer um relacionamento que seja justo e que seja útil para todas as partes. Então, eu creio que a dificuldade até este momento foi essa. Por exemplo, eu trabalho no serviço público, então há muita restrição de relacionamento. Eu creio que ficando mais transparente, estabelecendo normas de relacionamento entre público e privado, eu creio que isso deve melhorar para nós outros. Doctor Duque, opinión de un sistema de manejo de recurso privado al respecto. Bueno, con respecto a Colombia, en ese punto es difícil la relación en un momento dado con la industria. Hasta hace un año podíamos decir que teníamos una relación muy fácil, pero el gobierno ha puesto unas limitaciones porque a cada uno de los insumos le está poniendo un tope y puede que para la industria eso no sea costo-beneficio. De hecho, algunas farmacéuticas han retirado muchos de sus medicamentos, así sean casi que esenciales. En electrofisiología aún no nos ha llegado, en hemodinámica limitaron el precio de los stent medicados y de los nuevos stent liberadores. Entonces eso nos va a traer una serie de limitaciones y probablemente nuestra inversión, que siempre ha sido apoyada con la industria, se va a limitar de una manera muy grande. De acuerdo. Incluso, por ejemplo, la capacidad de decisión en tecnología, a pesar de nosotros, por ejemplo, estar trabajando en instituciones dentro de un sistema que maneja el recurso de manera privada, pues cada vez también tenemos más restricciones. Antes interactuábamos directamente con las casas comerciales. Hoy en día, básicamente, los directivos nos dicen tienen dos opciones, eso es medio generalizado, tienen dos opciones de dispositivo, 3, escoja, pero no puede escoger más allá. Digamos, podemos proponer, pero tiene que ser restringido. Y cada vez tenemos más restricciones. Lo que dice usted, doctor Duque, cada vez se ponen techos a los precios, etcétera, y evidentemente la relación con la industria está cambiando radicalmente y muy rápidamente, y es una tendencia de un tema de compliance que es internacional y que nos están restringiendo actualmente. Yo quería hacerle una pregunta, por ejemplo, al doctor Arguedas. ¿Está, Hugo? Digamos, hay un tema de la industria que nos influye fundamentalmente, y de pronto Manuel también en República lo ha vivido, y es que la industria tiene una ventaja, ¿no es cierto? La industria decide con quién relacionarse, en dónde,
y con qué condiciones, ¿no es cierto? Los sistemas públicos no deciden, digamos, el hospital toma la decisión del gobierno, no decide el recurso, la industria lo decide, pero tiene la capacidad de decisión porque además corren el riesgo financiero, ¿no es cierto?, de que les paguen, no les paguen, etcétera. Pero por eso filtran en dónde llegar directo. La industria llega directo, a vender directo, donde ve estabilidad política, estabilidad financiera, reglas del juego económico estables, etcétera. Y donde ven, obviamente, pues un potencial de desarrollo de mercado importante. El relacionamiento es muy diferente, obviamente, y todo lo hemos vivido, cuando la industria llega directo a cuando llega a través de intermediarios, de un tercero. Sin decir que un modelo del otro sea mejor, pero que es diferente. ¿Cuál es la sensación que tú tienes respecto a las limitaciones y ventajas que tienes de trabajar a través de intermediarios, que creo yo es la figura predominante en Costa Rica? Vamos a ver, Costa Rica yo creo que es un sistema un poco raro de escuchando aquí, porque primero es un sistema sobre todo de salud pública, que tiene una alta cobertura, más o menos un 90% de la población está cubierta, no hay un límite, como decir, le cubre tanto y ya no le va a cubrir después de eso. Hay cobertura privada, pero sobre todo es de acceso directo, entonces eso obviamente siempre limita las cosas, hay filas y red de referencia y todo esto. Y últimamente lo que ha pasado es que el mecanismo de contratación con empresas o compañías ha cambiado. Entonces antes nos costaba mucho acceder a la compra. Ahora hemos negociado contratos con los proveedores de compañías en donde hemos tratado de incluir a todas las compañías porque queremos tener acceso a todas las tecnologías. Y se le da un precio bastante bueno porque creo que uno también tiene que tener la conciencia de que hay que pagar la tecnología. Queremos que nos mejoren los dispositivos o los catéteres o lo que sea, y eso se hace por mejora tecnológica y eso lo podemos tener ahora. Entonces cada vez que sale una generación nueva de dispositivos, pues ellos mismos nos dan la mejora tecnológica, sí, por ese mismo precio. Entonces, con respecto a proveedores, debo decir que es una buena relación, porque generalmente son proveedores que tienen ya muchos años, o sea, se mantiene bastante transparencia dentro del sistema, se reparten, por decir así, las cuotas para todos, o sea, básicamente el tema es un tema de oportunidad y de competencia en cuanto a tecnología. En temas de inversión de las compañías para educación de técnicos, los que trabajan contigo en el laboratorio, para educación continuada de los mismos grupos médicos, el hecho de tener intermediación o llegada directa de la empresa, ¿ves que impacte para algún lado eso? Por el momento no. Obviamente también, o sea, he vivido el tener a la compañía directa y eso probablemente mejora mucho más la relación, sobre todo en la liberación de tecnología. Entonces yo creo que la limitante que tenemos ahora mucho en Latinoamérica es que a nosotros nos liberan la tecnología que primero tuvo que pasar por Estados Unidos para que le dieran la FDA, que ya desde hace 2 años se está usando en Europa, y entonces nosotros venimos usando tecnologías que ya tienen 2 años por lo menos de haber sido usadas en Europa o lo que sea, y uno no puede tener acceso a eso aunque la pida. O sea, porque el directo no le va a liberar a Latinoamérica todavía la tecnología. Entonces, creo que eso es una de las probablemente una oportunidad, independientemente de los sistemas, sea la referenciación, ¿no es cierto?, entre grupos, es decir, referenciación en precios, cómo se vende en un lado, cómo se vende en el otro, compartir oportunidades de desarrollo. Yo pienso que es entendible que una compañía no tenga el recurso para invertir en programas de educación por todo lado, en todo país, dependiendo de su mercado, pero yo lo que creo, y honestamente la experiencia que tenemos nosotros, es que si se montan proyectos que logren asociar grupos, ¿no es cierto? Creo que hacemos más peso con las compañías nos ven más seriamente e invierten de pronto con más decisión en vez de estarse desgastando en múltiples partes tratando de hacer inversiones que para ellos de alguna manera no están muy seguras. Bueno, muy bien. Y para finalizar, respecto al grupo asistencial, nosotros, grupo médico, grupo de enfermera, evidentemente, pues no voy a tocarlo otra vez, ya dijimos que ahí, dependiendo del sistema, hay diferencias enormes en la forma de contratación, de pagos, de dedicación laboral.
de incentivos, de incentivos y de control del crecimiento, cuál es el incentivo como grupo médico para asociar más médicos y crecer y hacer más procedimientos. Y quisiera pues que alguno nos ayudara a formular cuál puede ser una solución común, a pesar de esas diferencias y esas limitantes tan grandes que hay entre un sistema y el otro. No sé, tú. Soy el doctor Michel Cabrera, que vengo desde Cuba. Nosotros allá el sistema realmente tiene también una peculiaridad, que es un sistema completamente público, le da realmente cobertura al 100% de la población cubana y realmente es una facilidad desde el punto de vista que tiene el sistema público de poder garantizar que todos realmente la población pueda realmente acceder a estas tecnologías. Lo que sí encontramos que como limitante, que es para que el propio gobierno pueda garantizar la tecnología o los diferentes dispositivos a toda la población, es que tiene que hacer, por supuesto, una optimización de los recursos. Nosotros tenemos la característica de que tenemos un solo centro donde se realiza, en este caso, la evaluación en el país y que es donde se remiten la totalidad de las personas. Que se hace que el propio, digamos, el jefe de esa sección es un poco el asesor del Ministerio de Salud Pública, que es el que determina el número de dispositivos, el tipo de catéter que se va a comprar a las diferentes compañías y un poco que optimizando estos recursos podemos garantizar a toda la población que pueda ser, realmente se le pueda dar la cobertura. O sea que sí tenemos como limitante que no tenemos la última tecnología en cuanto a los propios, o sea, la última línea a lo mejor de dispositivos, de desfibriladores, pero sí con una tecnología de menos, o sea, un poco más antigua, pero realmente un poco más barata, nos permite realmente dar cobertura a toda la población. Bien, muchas gracias. Digamos que pensaríamos que una oportunidad compartida a pesar de los diferentes sistemas respecto a grupo asistencial tendría que ser, si estás en ambos sistemas, es cómo hacernos más visibles, cómo ganar terreno en la toma de decisiones, bien sea frente a juntas directivas, como en esta institución que deciden en dónde se invierte, qué crece, qué no crece, y cómo ganar terreno, digamos, en el sistema público estatal, ¿no es cierto? Ahí es donde nuevamente todo enfoca parecer a lo mismo, es decir, donde necesitamos a través de sociedades científicas muy fuertes crear ese awareness en la población general, en la población médica, en los administradores de qué es lo que está manejando electrofisiología realmente y la importancia de generar valor y de calidad de vida a través de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? De hecho, repito, hay un intento, al menos en Perú, de convencer a la seguridad social y al Estado de que cambie la forma de contratar los médicos y enfermeras. Ojalá tengan éxito, ¿no? Es una tarea durísima porque hay sindicatos envueltos, es bien complejo, pero lo están intentando. Y la otra opción que queda es fortalecer la práctica privada. Entre otras, ya después personalmente me gustaría que la gente de México me contestara eso, es decir, digamos, si hay recursos en lo privado y hay tanta limitante en el sector público, ¿por qué no se asocian de manera más decidida con grupos más grandes en la práctica privada? Porque donde aparentemente no hay tanta limitación. Manuel, yo había levantado la mano y necesitamos terminar ahora. Sí, básicamente, no sé si decirlo como ejemplo, ¿no? Pero yo estoy en Dominicana desde hace 2 años y tienen un concepto que es interesante porque yo fui a un hospital que es público, ellos pagan un sueldo fijo mensual e incentivos por cada procedimiento que hace. Termina siendo un hospital público por concepto. Pero ¿cómo se maneja? Con las aseguradoras. Es decir, hay un sistema de administración con las aseguradoras. El paciente no ingresa si no tiene un seguro médico. Y hay parte de los pacientes que hacemos que son pacientes de bajos recursos, que termina el Estado asumiéndolos, pero a costa de un sistema autofinanciado. Así está cambiando la salud en República Dominicana. Hay 4 o 5 hospitales así. Y el experimento va bien porque da muchos resultados que hace que nosotros estemos todo el día, todos los días en el hospital. Pues. Y la práctica privada esté disminuyendo progresivamente en la mayoría de los médicos. Pero mira que hay modelos que uno siente, que yo lo oigo como observador externo, pero veo algunos países alrededor nuestro donde sus modelos predominantemente por décadas han sido de dominio
público estatal, en donde empiezan a notarse inversión privada muy fuerte en clínicas que están empezando a dotarse muy bien, en donde empiezan a tratar de captar un poco de mercado poco a poco, ¿no es cierto? Y lo que yo veo de efecto es que el sector público se ha pellizcado, decimos nosotros, es decir, ya saben digamos que los sistemas pueden virar a donde haya cierta competencia y evidentemente el sistema público tendrá que, si quiere prevalecer, incorporar principios de la práctica privada, eficiencia, ahorro en costos, experiencia del paciente, desenlaces clínicos, generación de valor, etcétera, ¿no es cierto? No sé qué va a pasar, sabemos que hay una tendencia y eso se siente alrededor, repito, de sistemas que están cambiando, en donde aparentemente se está considerando un inicio de privatización progresiva. Luis, Sí. Andy, I would like Andy and Andrea to do one comment, but una de las cosas yo creo importante es tomar lo que dijo Miguel. La razón por qué esto cambió en Colombia es porque se le dio valor a la vida del paciente. Y la razón que esto, and I would like Andy to make a comment, but en los Estados Unidos es la presión que ha hecho Heart Rhythm Society. Exactamente. De hacer como un lobby por los médicos y los pacientes al mismo tiempo. Una cosa que tú no has mencionado es que yo creo que aquí lo que yo sigo viendo era lo que nosotros propusimos en esta discusión, es que existe una variación regional, porque cada uno en su país se está adaptando a las dificultades y a las limitaciones que tienen sus pacientes y tratando de hacer lo mejor que se puede, como siempre hemos hecho en Latinoamérica. Yo soy venezolano, como nos acostumbramos en Venezuela, a hacer lo que podemos con lo que tenemos. México, Argentina, Brasil, y aquí es donde yo creo que SOLAES tiene como Heart Rhythm Society, como una sociedad, buscar el apoyo de todos los países. Y una cosa muy importante que SOLAES empezó, aquí está el doctor Fenelón, la gente anterior, es tratar de buscar que todas estas diferencias regionales con los gobiernos se unan para poder buscar lo que hizo Colombia por el beneficio del paciente en cada país independiente. La única forma de eliminar la corrupción. Andy, and I don't know if you have a comment about this, but how do you think in the US we don't have this problem? Because en Estados Unidos son los mismos problemas económicos. Tenemos las mismas limitaciones, pero el paciente tiene el derecho a tener el tratamiento que necesita, independientemente de quién pague. Independientemente si yo trabajo en privado o en público. So, Andy, just one comment because I think it will be valuable for you. I think there are probably a couple of points to make. One is that there's strength in numbers, and to have a society like Heart Rhythm, which is international now, be a spokesperson not just for an individual country but for a group has a lot of power. The second is I don't think there's any one single answer to this. That is, it's not just physicians, it's not just an advocate like the Heart Rhythm Society, it has to be multi-pronged. And in that vein, the third comment would be that we have to do the right thing. And I'm going to be talking about that a little bit in my talks, but if we take the responsibility for not irresponsibly using finances and using technology in inappropriate ways, I think we really maintain our integrity and it makes a much better argument for what we do. Thank you. Digamos, es entre otras, ha sido el denominador común, si ustedes se han dado cuenta en las oportunidades. Estamos hablando de que probablemente como electrofisiólogos y como sociedades, incluso a veces ni siquiera tenemos sociedades en algunos países de electrofisiología, no estamos haciendo el trabajo de crear esa conciencia y esa presión social que debe venir de la población general que no está teniendo acceso digamos, a tratamientos adecuados, con tecnologías adecuadas, etcétera, y que solo podremos ser nosotros los encargados de hacerlo, ¿no es cierto? Solo cuando se genere esa presión social a través de asociaciones científicas, asociaciones de pacientes, etcétera, los que administran la salud pública tendrán que tenerlo en mente, porque con eso es que trabajan, con la presión social y política, ¿no es cierto? Y los administradores privados también lo tendrán que entender. Por eso el denominador común es hablar de generación de valor y creemos que esto simplemente es un abrebocas a una discusión que tenemos que hacer. El síntoma más claro
de que probablemente cada uno está yendo por su lado y no estamos haciendo fuerza en la misma dirección, es que nuestras sociedades científicas son muy débiles. Son muy débiles, ¿por qué? Ni siquiera contribuimos con un pago mensual adecuado para fortalecerlas y para que existan. Creemos que nos da la misma ser asociados o no, etcétera. Tenemos 5 sociedades científicas en un país, una de marcapasos, otra de ablación, otra de etcétera. Es decir, evidentemente estamos dejando de ejercer la fuerza que deberíamos hacer. Y la invitación que pretendía esta actividad es que hagamos conciencia de lo mismo, que la unión hace la fuerza y la unión sobre todo en un contexto más grande que el de cada país. Es una unión latinoamericana a través de SOLAES, por ejemplo, ¿no es cierto?, en donde todos pongamos ideas, todos pongamos esfuerzo y pongamos recursos, evidentemente, para empezar a generar ese cambio y esas soluciones en común. De hecho, parte de la solución en común tendrá que ver con el almuerzo que mañana Fermín me va a dirigir acerca de programas de entrenamiento. Muchas gracias a todos por su feedback.